Vamos a partir en comité por respeto a nuestros invitados. Vamos a partir en comité por respeto a nuestros invitados. Ya se integra el senador Sandoval, el senador Soria. Por lo tanto, iniciamos la reunión solicitándole al señor secretario nos pueda dar la cuenta del día de hoy. Gracias, señor presidente. Bueno, en sesión del Senado de 12 de septiembre se dio cuenta del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señor García, señoras Ebensperger y Gatica y señores Espinosa y Galilea, que modifica el decreto ley 2695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, radicándose en esta comisión. Por otra parte, el día de ayer, doña Verónica Aliaga, del Comité de Adelanto del Acuario de la Florida, solicitó ser recibida por la comisión junto a otros dirigentes de organizaciones sociales territoriales, postulantes recurrentes al programa Mejor Hogar, DS27, DS255 del MIMBU, para expresar sus demandas y preocupaciones en relación con el debilitamiento del programa debido a la falta de recursos, lo consignado a la luz de la próxima discusión presupuestaria. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, me gustaría en particular consultarle a usted sobre el proyecto al que hace mención, si lo comenzaríamos a discutir en las próximas sesiones. Señor presidente, habría que ver bien eso con el senador señor García, porque ellos tenían una reunión para hacer algunos ajustes a ese proyecto. Me informaba el asesor que por razones de agenda fue imposible realizarla ayer y recién van a poder tenerla el jueves, porque tienen que hacer unos ajustes al texto. Ya. Excelente. Muchas gracias, señor secretario. En puntos varios me gustaría solamente que podamos oficiar, luego pedimos el acuerdo formal, que podamos oficiar al señor ministro de Agricultura, porque la situación que se está viviendo en el tema de parcelaciones con el servicio agrícola y ganadero es simplemente insostenible. El día de ayer tuve sendas reuniones con personas que están trabajando en una iniciativa legal que lo que busca es ser una alternativa para los proyectos de parcelaciones que el gobierno ha presentado y que van en el ámbito de la... ¿Llegó el senador Sandoval? Sí. Ahora lo podemos hacer oficialmente. Estoy pidiendo, señor Sandoval, un oficio porque podamos oficiar al señor ministro de Agricultura, porque estaba comentando que la situación con el servicio agrícola y ganadero está insostenible. O sea, hay 1 año y medio de demoras en procesos, ¿no es cierto?, que venían pendientes en el ámbito de las parcelaciones. Y la buena noticia, eso sí, es que hay un grupo de personas que está trabajando, ayer me reuní con ellos, una iniciativa que busca vincular el futuro proceso de parcelaciones con sistemas de de producción. Es decir, que tengan, ¿no es cierto?, las parcelas en el ámbito, por ejemplo, se está trabajando en frutillar, por ejemplo, un proyecto que viene con eucaliptus en el ámbito de la producción, no eucalipto, con avellanas, la producción de avellana, y eso ha pasado todas las barreras, por lo tanto puede convertirse en el futuro en una alternativa importante, pero también lo trascendental de mi punto de vista, colegas senadores, es también no perjudicar a aquellos que ya venían con los procesos en marcha. O sea, no estamos hablando de procesos nuevos, estamos hablando de procesos anteriores a que comenzara la discusión de las 2 hectáreas y todo lo demás. Y ya los tienen congelados absolutamente en el SAC. Entonces queremos oficiarle al ministro de Agricultura, porque él mismo se comprometió acá, que eso lo iba a él, que le enviemos los antecedentes, se lo hemos enviado, pero no ha habido ni una posibilidad de avanzar. Solicito ese oficio, si me lo permiten, para... Lo aprobamos. Entonces hoy día ya dimos la cuenta, se revisó, colega Sandoval, la cuenta, la presentación del proyecto del señor García, que va a tener algunos ajustes para, ¿no es cierto?, ya en el futuro comenzar a discutirlo. Pero en la tabla del día de hoy, la idea es revisar la eventual disminución de subsidio para los programas de mejoramiento de vivienda del Ministerio de Vivienda y su posible incremento para el 2024. Sabemos que el Ministerio de Vivienda viene con un incremento supuestamente de un 12% en la ley de presupuesto. Entonces queremos ver qué es lo que ha pasado con el tema de los programas de mejoramiento, y para eso hemos invitado el día de hoy al señor Carlos Araya, que es el subsecretario subrogante del Ministerio de Vivienda, al jefe del Departamento de Déficit Cualitativo, el señor Patricio Escobar, la asesora legislativa que la tenemos en pantalla, la señora Jan Tapia, y de las asociaciones gremiales
de Asesorías Técnicas y Gestión Social de Vivienda de la región de Valparaíso, tenemos a la presidenta, la señora Orfelia Capone, y la secretaria, la señora Carla Landaeta. De la Asociación Nacional de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social tenemos al presidente, don Carlos Jiménez. ¿Te encuentras, don Carlos? Allá lo tenemos. Y de la Asociación Nacional Gremial de Empresas Constructoras de Viviendas Sociales, Anacon Chile AG, su presidente, don Felipe Valdivia. ¿Igual lo tenemos? También, ya. Don Felipe Valdivia. Y la directora, la señora Macarena Celis. Así que le damos la bienvenida a todos y iniciamos la reunión de la Comisión de Vivienda con la exposición que nos va a dar don Carlos Araya como subsecretario subrogante de la cartera. Gracias, presidente. Y por su intermedio también saludar a la senadora y senadora. El jefe del departamento colectivo está conectado también, don Patricio, que usted lo mencionó. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación. Hay dos temas en esta comisión que nos interesan muchísimo. Y primero partir comentando que para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los objetivos tanto de avanzar en el plan de emergencia habitacional en relación a alcanzar la meta de vivienda que se han planteado ahí y la entrega de viviendas para el déficit de quienes no tienen y no poseen una vivienda es tan importante y tan relevante como abordar también todos los procesos y la situación de miles de viviendas también que fueron construidas en el pasado y han llegado en periodo de obsolescencia o tienen carencias respecto a los estándares actuales en que la vivienda social, digamos, ha alcanzado en el tiempo. Motivo por el cual los programas que nosotros denominamos de atención al déficit cualitativo, ¿cierto?, son parte importante y relevante de la gestión y acción del Ministerio dentro de la gestión de los recursos, así como también del calendario de llamados que anualmente se hacen y del cual las asociaciones que aquí también nos acompañan hoy día son actores muy relevantes e importantes, que a su vez también mueven una economía de una escala menor en relación a los grandes proyectos habitacionales, las empresas más grandes que se mueven en el déficit cuantitativo, por lo tanto también es muy relevante porque mueven a muchas pymes y pequeñas y medianas empresas, tanto en lo que es la construcción, las constructoras, como asimismo las entidades intermediadoras, que son las entidades patrocinantes, los prestadores de servicios de asistencia técnica que ahí participan. En relación a los recursos de lo cualitativo, para nosotros como Ministerio también enfrentamos hoy día una situación donde en relación a las posibilidades del Estado de hacer inversión en materia de vivienda y ciudad, durante el año 2022 lo que nos encontramos era con un presupuesto y un programa decreciente respecto a lo que se había abordado en el contexto y en el marco de la pandemia, donde se inyectaron recursos extraordinarios justamente para, en medio de la pandemia, mover y estimular la economía, ¿cierto? Y lo que observamos que pasado el fenómeno pandemia, desde el 2022 en adelante, lo que hemos ido es recuperando los programas y marcos presupuestarios históricos de la actividad y que con los cuales contó el Ministerio y el sector para abordar este déficit. Con una diferencia bien particular, porque los costos y los precios y los insumos y los materiales previos a la pandemia son muy distintos a la salida de esta. Por lo tanto, el mismo marco, obviamente presupuestario, nos ha obligado a buscar la forma y las herramientas como para abordar de manera eficiente las demandas contenidas que tenemos. Por otro lado, también 2 años de pandemia con un marco presupuestario mucho más favorable generó algunas expectativas en muchas familias que esperaban en el corto plazo, ¿cierto?, ver su proyecto incorporado. Lo que nosotros hicimos para este año, para el año 2024, es una propuesta que ponía en nivel también respecto a las necesidades, lo relacionado con los programas cualitativos. Hay una demanda acumulada, hay un montón de situaciones particulares que queremos atender en distintos territorios. Hay algunas carencias que hemos trazado y situaciones críticas que hemos trazado como objetivos fundamentales de lo cualitativo que tienen que ver con las viviendas que el Estado en políticas anteriores ofreció, que hoy día tienen problemas tanto de obsolescencia, de problemas en sus redes de agua potable, de alcantarillado,
espacialidad también sabemos que todavía subsisten muchas viviendas de 30 a 35 metros cuadrados donde vive una gran cantidad de familias hacinadas. La eficiencia energética, donde también ahí nos pusimos una meta de entregar 19.000 soluciones durante 2022 y el principio de 2023 que alcanzamos, para ir también poniendo a nivel las viviendas, así como otras necesidades y cuestiones urgentes que queremos abordar, como el retiro de asbesto, ¿no? El retiro de asbesto es una línea permanente que han tenido los programas, pero queremos avanzar de manera mucho más decidida en abordar territorios donde se retire el asbesto, en los techos, en los muros, en las tabiques, efectivamente en todas las partidas y los elementos constructivos donde ahí incluso en algunos pisos, la material contiene asbesto en lo que se conocía como el flexit. Por lo tanto, ahí también estamos trabajando en un piloto y entre medio nos azota la naturaleza, como suele ocurrir en nuestro país, ¿cierto? Y también hemos debido abordar algunas emergencias, si bien es cierto el incendio, el grueso, en general esto es una cifra más o menos repetitiva y gruesa, el 80% de los incendios se destruye la vivienda, pero las inundaciones es al revés. El 80% generalmente son resultados de vivienda a reparar o mejorar. Por lo tanto, también ahí hay una presión en cuanto a recursos, lo que nos ha obligado a disponer, por lo menos nosotros evaluamos que alrededor de 500.000 UF por lo bajo vamos a tener que direccionar hacia tarjeta de materiales para reparación producto de las inundaciones, tanto el sistema frontal 1 y 2, de las cuales llevamos aproximadamente un tercio asignada, casi un tercio. Por lo tanto, también ahí los escasos recursos se ven un poco presionados por causa de las catástrofes. En este sentido, lo que nosotros hicimos fue una propuesta y trabajamos tratando de ampliar el marco presupuestario de los programas cualitativos. Lo que estamos hoy día presentando en la ley de presupuesto, ¿cierto? Es un incremento de cerca de un 4% de los marcos de subsidios a colocar, que es bien distinto al efecto presupuestario, porque cuando los subsidios se colocan se van pagando en 1 o 2 años, 3 como máximo en esta línea. Lo que nos permite avanzar de un programa del año 2023 de 11,4 millones de UF a 11,840.000 UF. Ese es el marco de lo que estamos. Nuestra intención hubiese sido, ¿cierto?, tener un marco un poco más generoso, porque tenemos mucha claridad y mucha coincidencia también con las asociaciones con quienes hemos venido trabajando permanentemente, senadora María, para poder programar no solamente los recursos, sino que la forma de hacer la gestión de los programas, la coordinación, la planificación, y ahí tanto el año pasado como este tenemos programado hacer una programación de los énfasis, los focos que van a estar centrados, como bien lo decía, con estos recursos en la atención de condominios de vivienda social antiguos, principalmente con dificultades en las redes sanitarias, en eficiencia energética, en las ampliaciones, ojalá, y en los asbestos, como foco, como énfasis, no como única foco de acción, por supuesto. Y también en seguir avanzando en la asignación de centros comunitarios de cuidado a través del capítulo de equipamiento de los programas cualitativos. Esos son los focos con los que vamos a trabajar y durante el trimestre que queda, vamos a hacer una planificación, esperamos, ojalá a 2 años respecto a cómo vamos a programar los llamados para que también haya continuidad en la actividad, porque eso también es algo que nos plantean permanentemente, que la forma en que nosotros calendarizamos la actividad de los llamados le da seguridad y certeza también, independiente de que los recursos quizás sean más escasos, sí de continuidad en la atención. Y también otra cuestión que hemos ido avanzando de a poco es algo que no estaba considerado en el modelo de los programas para atender el déficit cualitativo, e ir reforzando como la lista de espera. Tradicionalmente lo que se hacía es que se volvía a postular cada vez. Entonces se preparaba un proyecto, si no quedaba, tenía que partir de cero y competir con todos. Nosotros hemos ido de a poco. Es complejo en estos programas porque hay harta demanda, pero sí ir dándole cierta lógica a las carteras de proyectos que están en espera, ir dándoles prioridad para poder también de esa manera ir respondiendo a las familias que llevan un poquito más de tiempo, ¿cierto?, presentando un proyecto sin resultado. Eso en términos generales, presidente, desde el punto de vista de la presentación del presupuesto de vivienda. Presidente. Sí. Sí, muchas gracias, presidente.
No sé, sería bueno contrastar la información. La información que entrega la asociación habla de una fuerte caída del marco de los presupuestos asignados en los últimos años para este programa. Una fuerte caída. No una poca, sino una muy fuerte caída. Y eso ha significado una reducción significativa en la atención de los programas. Y yo recordar, presidente, que en la Ley de Integración Social Urbana hay un capítulo especial para la recuperación de barrios deteriorados, barrios ¿cómo se llama? Precarizados, ya precarizados. Una situación que se analizó harto en la ley, ¿verdad?, para generar precisamente un marco. Y uno recuerda aquí las exposiciones de algunas entidades, yo me acuerdo de la Fundación, la Corporación Ciudades. Ellos categorizaban este problema en tres áreas: los sin vivienda, los sin ciudad y los con vivienda, pero en condición de un deterioro extremadamente grande. Todos conocimos, como bien señalaba Patricio, perdón, Carlos, respecto de aquellas construcciones que hicieron en su época, las viviendas pitufo, las viviendas Copeva, qué sé yo, y otros tantos ejemplos que hay a lo largo del país, y que evidentemente para la familia en ese minuto era una solución al sueño de la marginalidad extrema que vivían muchas veces de ellos, pero la solución al final muchas veces fue también una carga. Yo recuerdo un caso en Coyhaique de una población que se construyó. Nosotros teníamos una eje en ese minuto y en Coyhaique construimos vivienda en Cerro Negro, me acuerdo de la población, y al lado el Serio había construido otra de viviendas en sitios de 75 metros cuadrados con casas de 27 metros cuadrados. O sea, era una situación súper compleja, pero había un programa más agresivo, Carlos, respecto de este tema, de cómo enfrentamos esta situación de esa marginalidad que está encubierta, que es ese campamento que está dentro, esa toma, en realidad, esa irregularidad que está detrás de una aparente fachada, donde hay hacinamiento, donde hay una serie de otros problemas, y esto tiene una dimensión social enorme, porque hubieron muchas familias que se entregaron viviendas en su minuto, en esas características. Yo recuerdo los primeros programas de vivienda construidos a través de las municipalidades eran 220 UF para construir soluciones, y las casas que se construían eran de 18 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, ahí hay una deuda no menor de muchas familias que están viviendo en todas las ciudades en este tema. Por eso es relevante cómo se enfrenta este tema. Las asociaciones nos pedían a nosotros, a través de la comisión, ver el presupuesto del año 2024. Yo creo que sería bueno pedir pormenorizadamente, ¿verdad?, cómo está construido este tema y ver cómo podemos hacer en la tramitación de las comisiones mixtas pertinentes. Pero creo que evidentemente que hay un tema social detrás de las fachadas de las viviendas de muchos barrios. Hay un tema social incubado, ¿verdad?, extremadamente doloroso desde el punto de vista social, por el hacinamiento, por la precariedad, por la calidad, por las viviendas ya con un grado de deterioro, porque algunas son muy antiguas ya también. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador. No sé si las colegas quieren plantear algo, señor Araya, al respecto. Gracias, presidente. Coincidir totalmente con el nivel de necesidades, lo que plantea el senador Sandoval, ¿cierto?, por su intermedio, presidente. En esa época, lo que bien menciona el senador, existía la vivienda progresiva. Había una segunda etapa, incluso dábamos un crédito en esa época para la segunda etapa, una política. Aún así, obviamente, todo ese parque construido, obviamente, representa un desafío para abordarlo. Nosotros, lo que planteaba yo al principio era que el retroceso en el marco de recursos y la proporción respecto a la inversión general y global en vivienda del MIMBU tiene mucho que ver con la retirada de los recursos extraordinarios respecto a la pandemia. Ahora estamos muy de acuerdo que así como hay una emergencia habitacional en relación al acceso a la vivienda, nosotros deberíamos ir avanzando en considerar que hay una emergencia habitacional también en relación a la precariedad de la vivienda. Y eso obviamente debería tener una repercusión en los recursos. Lo que estamos trabajando es en generar la conciencia y el concepto también que así como el Ministerio ya levantó un plan de emergencia para acceso a la vivienda, un plan de emergencia o un plan para poder avanzar en relación a la construcción de ciudades justas en materia urbana, también un plan relacionado con la
el abordaje, ¿cierto?, de los déficits cualitativos. Así que también vamos a trabajar dentro del trimestre que queda, junto también con las entidades, con las familias también, y con representación de la familia y con todos los actores que correspondan, en general levantar al mismo nivel un plan que a su vez eventualmente también, ¿cierto?, vea o tenga reflejo en recursos. Lo que hemos visto ahora, ¿cierto?, es que hemos sufrido en la retirada y el retroceso de los recursos extraordinarios durante la pandemia. Si uno, bueno, acá seguramente lo van a mostrar porque lo hemos visto y analizado muchas veces, pero uno ve evidente cómo es una campana, ¿cierto?, que aumenta y después vuelve a su nivel eh, histórico. Así que nosotros le queremos dar la mayor relevancia también a estos programas a través de la construcción de un plan para abordar los déficits cualitativos que esté al mismo nivel que los planes de ciudad justa y de emergencia habitacional. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Presidente, si fuera posible, el Ministerio, que nos pudieran remitir toda la nomenclatura de exigencias que hoy día tiene el acceso a estos programas, porque también desde las organizaciones tienden a plantearse de que empiezan a aparecer cada vez más exigencias y cada vez hace como más poco accesible el acceso a estos programas de mejoramientos de vivienda. Pudiera ser una minuta con respecto a cuáles son los temas que actualmente están vigentes, incluyendo los PDA a propósito donde existan, porque también hay un subsidio complementario para esos casos, para podernos tener en la tramitación, porque hay muchas familias que incluso que teniendo una condición de precariedad no podían acceder por ese tema, y en la última tramitación, incluso me acuerdo en el tema de la reposición, ¿te acuerdas de viviendas? Que antes se exigía echar abajo toda la construcción y que en la última modificación se optó que la casa no tenía que estar adosada, porque la gente mayor empezó a construir sus casas y ampliar la medida que crecía su familia y se quedó con esa construcción. Y ese tamaño a veces lo hacía inexigible para los efectos de estos programas. Entonces lo hacían perder pan y veces la gente hizo lo que pudo con lo que tenía sin pedirle ni un clavo al Estado y ahí vivió. Hoy día se encuentra con una casa en esas condiciones. Muchos son adultos mayores, dicho sea de paso, y que están también ver cómo podemos ver ese tema de la exigencia y si es factible en esta tramitación presupuestaria verlo en las comisiones mixtas. Eso, presidente, solamente pudiéramos remitirlo del Ministerio. Muchas gracias, senador Sandoval. Subsecretario, sí. Sí, no, de todas maneras, presidente, por su intermedio, de hecho, como bien dice el senador Sandoval, habían algunas medidas que se incorporaron en pandemia y que originalmente nosotros pretendíamos volver a lo original, sin embargo las mantuvimos. Para los adultos mayores, la facilidad en los ahorros y evidentemente aquí hemos ido tratando de mantener todos los avances en los requisitos y las facilidades de las personas para postular. Eso se ha visto reflejado en los llamados. Y también algunas medidas que estamos a punto de reponer favorables a las constructoras en relación a la facilidad de los pagos, el avance y al sistema de garantización de la obra, que también van a facilitar la acción que estuvieron vigentes en pandemia y que ahora las vamos a incorporar al régimen regular. Pero evidentemente vamos a preparar esa minuta que pide el senador Sandoval para poder hacer una definición global más o menos de los requisitos que hoy día están vigentes los llamados. Subsecretario, a continuación le damos la palabra entonces y lo invitamos a que pueda seguir participando, por cierto, de la reunión por la vinculación de la temática, obviamente, con ustedes, a la Asociación Gremial de Asesorías Técnicas y Gestión Social de Vivienda, cuya presidenta es la señora Ofelia Capone. Ofelia Capone. Señora presidenta. Viene acompañada usted de la secretaria, la señora Carla Landaeta. Carla Landaeta, sí. Acá está. Buen día. Buenos días, senadoras, senadores, a todos los presentes. Un poco primero presentarnos. Aquí nos acompaña ANACON, ya, que es la Asociación Nacional de las Empresas Constructoras, donde tenemos a la directora, la señora Macarena Celis, al presidente Felipe Valdivia, y por otra parte está Ana Egis, que es la Asociación Gremial de Entidades Patrocinantes de la Región Metropolitana, y bueno, que les habla Ofelia Capone, junto con Carla Landaeta, que representamos a la quinta región en lo que son las entidades patrocinantes. La verdad que hoy día nosotros acá
estamos representando a varios gremios, ¿ya? Macarena, si puedes pasar a la otra lámina. Entonces, si ustedes ahí ven, nosotros aquí estamos representando a más de 700 empresas que hacemos este trabajo colaborativo para el Estado, ¿ya? De elaborar proyectos, desarrollarlos y ejecutarlos. Todo en relación al programa de mejoramientos de vivienda. Obviamente, las asistencias técnicas hacemos también otros tipos de trabajo y las constructoras también se dedican a otras labores. Pero hoy día aquí lo que nos llama es a conversar un poco del tema del déficit de presupuesto de lo que son los programas de mejoramiento, tal como lo mencionaba don Carlos Araya. Si ustedes pueden ver, estamos desde la región de Valparaíso hasta la región de Aysén, ¿ya? Donde están las empresas constructoras con Anacón, Asistec, que es acá en Valparaíso, Anaegis en la región metropolitana. Hay una agrupación también de asesorías técnicas de la sexta región, en la región del Maule, en Biobío, Tagesta, que es de la Araucanía, Agrecop de Los Ríos, y en Los Lagos y en Aysén también hay otras agrupaciones. Bueno, nosotros ejecutamos estos proyectos que son financiados por el Estado y que resuelven estas problemáticas a las familias más desfavorecidas. La verdad que estos programas de vivienda llevan más de 20 años y se ha traducido en miles de familias atendidas con precaria situación. Y hoy día, si nosotros estamos acá, es para solicitarles, ¿ya? La ayuda en que nosotros podamos seguir desarrollando este tipo de trabajos, ¿ya? La verdad que el tema presupuestario afecta, en definitiva, a la familia 100%. Nosotros que estamos en terreno, que hacemos estos diagnósticos, nos damos cuenta que la situación es compleja. Entonces, de repente se enfoca mucho en la construcción de viviendas nuevas, que está excelente. Pero cuando tú no atacas el problema de estas viviendas que ya están construidas, se ve un problema a futuro. Entonces, la idea es esa, que ustedes nos puedan ayudar, ¿ya? Que empaticen con esta situación y ver que el presupuesto 2024 y para adelante tenga un alza en lo que hoy día estamos viviendo. Esta situación afecta 100% a las familias y también al empleo. Entonces, es importante ahí poner énfasis y focalizar este tema. Felipe. Le damos la palabra a don Felipe. Buenos días a todos, presidente. Hoy día me toca explicar de la manera más sencilla posible qué son los mejoramientos, porque muchas veces no se entiende la real dimensión de esto. Pero solo 30 segundos para comentar un poco la historia de los mejoramientos. Los mejoramientos y reparaciones, como se conocen hoy día, parten en el año 2006 con el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y durante las 4 administraciones que vienen, la del presidente Piñera, Bachelet, Piñera, se ha ido potenciando cada vez más. Primero partimos haciendo mejoramientos que parecían más hermoseamientos, o sea, cambios de cerámica, cosas bastante menores, ¿sí? Pintura. Hoy día eso dista mucho. Lo que estamos haciendo hoy día es recuperar edificios, hacer reparaciones estructurales, mejoramientos de orden sanitario. Entonces, el buen uso de los recursos del Estado se ve subrayado absolutamente en esto. ¿Por qué? Porque a todas luces es más económico reparar un edificio,
mejorar una vivienda a edades tempranas, cuando el deterioro es muy menor, que esperar a demoler, cosa que lo vemos nosotros todos los días. Carlos nos puede ayudar en eso. Hay mucho edificio, mucha vivienda que ya está en una condición tan precaria que hay que demolerla. Y demoler y construir nuevos es muchísimo, muchísimo más caro. Entonces, vamos a mostrar algunas imágenes y muy en breve les comentaré qué es lo que hacemos nosotros. Las primeras imágenes hablan de los programas de mejoramiento sanitario. Esos son edificios. Entonces, se entiende que lo que pasa en el cuarto piso afecta al tercero, al segundo y al primero de manera categórica. Entonces, ahí hay un antes y un después, ¿sí? Un antes y un después de una intervención. En esa condición en particular, hasta se reparan las losas. Entonces, no solo es un tema sanitario, sino que es un tema estructural. Y por cierto, la dignidad de las personas que viven cambia radicalmente. Ahí tenemos varios ejemplos. El de la derecha es también un condominio de vivienda económica, ¿sí? No solo atendemos a las familias más desfavorecidas del país, sino que también hay atención a las familias que no tienen posibilidad de hacer mejoras, aun cuando no sean las más desfavorecidas, ¿sí? Bien, ahí hay casos bastante extremos, pero que son habituales, especialmente en las regiones con ambientes salinos, como aquí en la quinta región. Escaleras que están construidas en acero y que ya colapsaron, y que significa que por la única vía de escape que tienen las familias pueden de alguna manera pasar, y nos ha pasado lamentablemente, que se rompen los peldaños, se rompen las estructuras, y lamentablemente hay vecinos que han pasado del segundo al primer piso no por la escalera. Se generan situaciones muy graves, y eso es lo que nosotros reparamos, mejoramos, se cambian todas esas estructuras. Entonces, ahí están puestos los recursos. Avancemos. Bueno, estos son casos de mejoramientos de estructura. La fotografía celeste que se ve a la derecha muestra la separación de una viga de la estructura del muro. Entonces, más abajo vamos a ver cómo se repara eso. Ahí hay un trabajo de ingeniería que es una reparación estructural profunda, no es menor, es profunda, en donde se recupera la estabilidad de un edificio. Esos son los mejoramientos, que ya no son mejoramientos, son reparaciones estructurales. Eso es lo que hacemos. A la derecha se ve cómo con tecnología de punta se mejora la estabilidad de un edificio. Sigamos. Bien, esto ya empieza a ser un poco más conocido. Es el asbesto, es el retiro del asbesto cemento desde las techumbres. Hubo un momento en donde el 50% de las techumbres en Chile estaba ejecutada con asbesto cemento. Sabemos que el asbesto cemento es cancerígeno. Se encuentra en los ductos antiguos de alcantarillados, en el flexit como revestimiento de piso, pero principalmente en las cubiertas. Sacar el asbesto de los techos es sacar el asbesto, es decir, es sacar el cáncer de arriba de las cabezas de la familia, ¿sí? De eso, se ha puesto mucho énfasis y bueno, todavía queda muchísimo por sacar. Los procedimientos son estrictamente rigurosos, muy rigurosos, en términos de que hacer un mal retiro significa esparcir el asbesto, por tanto esparcir el cáncer por todos los sectores aledaños. Entonces las Ceremis de salud son sumamente rigurosas y ponen especial atención en estos programas de mejoramiento. Bien, hablando del hacinamiento que mencionaron los dos senadores anteriormente, esto es de lo más significativo en términos del impacto social que tienen estos mejoramientos. La foto de la derecha es el antes de ejecutar un proyecto de ampliaciones en un edificio. Cosa difícil, porque en un edificio existente construir un edificio chiquitito al lado es un tema complejo. Pero estos programas de mejoramiento ejecutan este tipo de labores. Y créanme que pasar de 38 metros cuadrados, una familia que vive en 38 metros cuadrados, a vivir en 38 más 18, es un cambio radical. La calidad de vida de esas familias se ve
mejorada absolutamente, y ni hablar de la dignidad de ellos. Todos sabemos que en las viviendas con pocos metros cuadrados suceden las peores cosas que uno se puede imaginar. Esto viene a mejorar eso. Bien, las dos fotos de la derecha hablan de hongos. No se ven mucho las fotos, no son las más felices, no son las más felices las de la izquierda en realidad. Entonces son edificios de departamentos que son tan chiquititos y que tienen tan mala orientación y ubicación que al poco tiempo, después que las familias limpian, se llenan de hongos. Eso significa problemas sanitarios, o sea, pasan enfermos, digamos, la mitad del año los niños y los adultos mayores son los que más sufren. Los programas de acondicionamiento térmico recuperan esos departamentos, esos edificios, esas casas, y hacen que nuevamente la calidad de vida de las familias mejore muchísimo, muchísimo. Ahí hay otro caso en donde está el antes y el después de unos edificios. Bueno, hablemos un poco de lo bonito. La verdad que las familias se sienten tremendamente felices, no solo por el resultado térmico, acústico, sino que además por cómo cambia el entorno de sus casas y viviendas. Bien, acá esto es de lo más bonito de los proyectos de mejoramiento. Los programas de contaminación atmosférica no solo ayudan a la familia que recibe el beneficio, sino que ayuda enormemente a las ciudades que se ven afectadas con altos niveles de contaminación. Ahí vemos cómo se protege a la familia con los planes de descontaminación, con estos programas, y apunta a ¿qué? 1, mejorar la calidad de vida de la familia; 2, la del entorno, las ciudades, por temas de contaminación; y 3, por un tema de ahorro. Estas familias ahorran muchísimo en consumo de energía. Entonces, vamos a ver ahora unas láminas de los proyectos de eficiencia energética en donde también el ahorro es tremendamente importante. A través de los paneles fotovoltaicos y los termos solares, las familias ahorran, en el peor de los casos, un 50% del consumo energético. Entonces, hay otra arista que es tremendamente positiva de estos programas de mejoramiento. Bien, y terminamos con temas de orden patrimonial. A todo lo anterior dicho, sumamos que, por ejemplo, en el caso de las láminas de la izquierda, tenemos una vivienda patrimonial con daño estructural en la comuna de Valdivia, región de los Lagos, en donde a la vista está el impacto. No solo recuperamos la estructura, no solo recuperamos la habitabilidad de esa vivienda, sino que además queda realmente preciosa. Eso habla de patrimonio y bueno, a todas luces son proyectos extraordinarios. Lo mismo pasa en la foto de la derecha, también son temas patrimoniales sumados a todas las características positivas que hemos dicho anteriormente. Bien, le doy el pase a mi compañera para que hable sobre el tema económico. Gracias. Gracias. ¿Quién va a ser la persona que...? Macarena Celis. Para que se identifique, por favor, para la grabación de la comisión. Sí. Buenos días, senadoras y senadores. Mi nombre es Macarena Celis, directora de ANACON Chile AG, Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales. Me toca en esta oportunidad comentarles respecto de manera gráfica cómo ha ido evolucionando el tema presupuestario desde el 2010 a la fecha. Si se fijan, este gráfico lo que muestra son los presupuestos en UF, cómo ha ido evolucionando. Como decía Carlos Araya, efectivamente el 2020-2021 hubo un pic de estos mejoramientos, donde el gobierno anterior lo que hizo en periodo de pandemia fue inyectar recursos, principalmente para dinamizar la economía, dado las condiciones que estábamos, digamos, en pandemia, el fuerte desempleo que había, y se inyectaron recursos porque estos proyectos son de rápida ejecución y con una alta tasa de contratación de mano de obra, lo que permite dinamizar
mucho la economía. Pero después, en este gobierno, lamentablemente hemos tenido 2 años donde ha bajado de manera muy importante el presupuesto. Y si se fijan ahí, de 17,7 millones de UF, bajamos a 11,7 millones de UF el 2022 y tenemos 11,4 el 2023 millones de UF. Voy a pasar a la lámina siguiente, donde aquí se ve aún más reflejado el impacto, porque esta lámina lo que muestra es la cantidad de beneficiarios de subsidios colocados. ¿Cuántas familias han recibido estos subsidios con el presupuesto otorgado año a año? Y si se fijan, por lo general siempre estaba sobre los 100.000 unidades de subsidios colocadas en el área de mejoramientos de vivienda, el área cualitativa. Salvo los años 2011-2012, donde hubo una baja de 83.000, 70.000. Pero por lo general siempre era sobre los 100.000. Si sacamos un promedio desde el 2010 al 2023, esto nos da 118.000 subsidios colocados en el año, ¿ya? Y si se fijan, tenemos un 54% de disminución con respecto del año 2021 hacia el 2022 y 2023, que prácticamente los números son muy parecidos, donde tuvimos el año pasado 65.000 subsidios colocados y este año estimamos que alrededor de 60.000 van a ser los subsidios colocados. Entonces, les explico por qué la diferencia, si el presupuesto era un 34% más bajo, por qué los subsidios aún se ven más bajos. Eso tiene la siguiente explicación. Después de la pandemia hubo una fuerte alza en los precios de materiales, una alza importante en la mano de obra, lo que significó que el Ministerio tuvo que incrementar el monto de los subsidios para que estos pudieran ser viables y se pudieran construir. Entonces, eso con el mismo presupuesto disponible, por supuesto, a un valor de subsidio más alto, por supuesto que el número de subsidios ha bajado considerablemente. Y este año se tuvieron que volver a incrementar los montos de los subsidios por el tema del cambio de legislación tributaria del tema del IVA. Nosotros como constructoras trabajábamos con el crédito de IVA. Para viviendas sociales, en el fondo nos podíamos acoger a este crédito y podíamos utilizar el 6,65 de IVA en vez del 19%. Eso ya se acabó con la nueva ley tributaria. Lamentablemente, las viviendas sociales quedaron igual que como una vivienda nueva y privada, donde no hay diferencia. Por lo tanto, tenemos que de aquí al 1 de enero de 2025 utilizar el 19%. Eso ha significado que este año los presupuestos van con un 12,825 de IVA. Por lo tanto, para no perjudicar a las familias y no hacer menor cantidad de partidas, lo que se hizo fue incrementar los subsidios para que en el fondo las constructoras pudiéramos absorber ese monto de IVA. Entonces, a la larga, con el mismo presupuesto, se han ido incrementando el año pasado y este año los montos de los subsidios y por eso es en el fondo el número de 54.000. Es de 54% de disminución. Es histórico, la verdad, tener 65.000, 60.000 subsidios colocados. Nunca había habido un número tan bajo en estos últimos 14 años. Nunca había, si bien el presupuesto no es el más bajo, pero sí en la cantidad de subsidios es el más bajo de los últimos 14 años, por las razones que comentaba. Y como último análisis, nosotros, si se fijan, el promedio de las viviendas, de los subsidios, digamos, adjudicados era de 118.000. Y si este año tenemos 65.000 y 60.000 estos 2 últimos años, tenemos una lista de espera de alrededor de 120.000 familias esperando. Y ocupando las mismas cifras que ocupa el Ministerio, un promedio de 212 UF por subsidio, por unidad, eso nos da que tenemos un déficit en este minuto de lista de espera de 23 millones de UF. Incluso es más alto que el presupuesto de todos los años, digamos, anteriores, porque el 2021 eran 17,7. Y solo la lista de espera, en el fondo estamos hablando de 23 millones de UF, solo para poder absorber estos 2 últimos años todos los proyectos que han quedado, digamos, esperando. ¿Qué efectos tiene y consecuencias este déficit presupuestario? Bueno, lo más importante es la menor cantidad de familias beneficiadas. Como ya dijimos, hay un 54% de familias en el fondo que
de disminución de familias que han salido beneficiadas en años anteriores. Y por supuesto, como decía tanto Carlos, Felipe, siguen esperando con condiciones de viviendas que no cumplen con los estándares normativos actuales con los cuales se construye una vivienda social hoy en día. Entonces viven en condiciones muy precarias de hacinamiento, con temas estructurales urgentes de resolver, filtraciones, con asbesto cemento, que es cancerígeno, y todos los ejemplos que mostraba Felipe, y siguen esperando y siguen esperando. Entonces este programa normalmente desde que las familias postulaban, normalmente demoraba 1 año, máximo 2 años en que los subsidios en el fondo fueran adjudicados a las familias. Hoy en día estas familias llevan 3 a 5 años esperando, en el fondo. Entonces, esa es la principal consecuencia. Como segunda consecuencia tenemos las pérdidas de constructoras y entidades patrocinantes especializadas en este rubro. Estos proyectos se postulan en conjunto las constructoras con la entidad patrocinante y los comités. Y hoy en día, bueno, como decía Ofelia, las entidades patrocinantes son todas pequeñas empresas, las constructoras pequeñas y medianas empresas, pero que se han visto muy afectadas por las alzas de precios materiales, por la inflación, por las condiciones que hubo en la pandemia, y no han podido salir adelante porque se dedican principalmente a este programa y la verdad es que no tienen proyectos. Entonces no hay subsidios, no hay proyectos, por lo tanto muchas de las empresas ya se han ido quedando en el camino, están quebrando o están a punto de quebrar, digamos. Y como decía, son empresas especializadas en este tipo de trabajo, porque construir viviendas nuevas todas las constructoras lo sabemos hacer, pero realizar reparación y mejoramiento y reparaciones estructurales en viviendas habitadas es muy distinto. Hay que tener una especialización distinta, los rendimientos son muy distintos, entonces somos empresas que llevamos y entidades patrocinantes trabajando en esto, que llevamos 10, 15, 20 años especializándonos en esto. Entonces no es tan fácil que después, más adelante, se quieran inyectar recursos y después traer nuevas empresas que se dediquen a esto, porque no es tan fácil. De hecho, las empresas grandes no trabajan en esta línea, no les interesa, porque los rendimientos son muy lentos. Entonces, trabajar en una vivienda donde siempre está ocupada, donde de partida a las 8 de la mañana no puedo entrar porque la señora no me abre la puerta, porque tengo que esperar. Entonces, todo es muy lento. Trabajar dentro del interior de la vivienda, donde está habitada, donde hay que preocuparse todos los días de que la gente duerme ahí, de limpiarle todo después de terminar los trabajos. Todos son tiempos, digamos, como le llamamos en la construcción, tiempos muertos, y de rendimientos mucho más lentos que construir en un terreno vacío, digamos, como es digamos, la vivienda nueva, y donde no hay, digamos, ninguna de este tipo de dificultades. Entonces eso es lo que se está perdiendo, porque se está perdiendo toda esta experiencia de todos estos años, como comentaba Felipe, que lleva el programa, que es un excelente programa, y se está perdiendo, las empresas estamos quedando en el camino. Hay un fuerte impacto en la disminución de la mano de obra contratada. Estos programas, como yo decía anteriormente, tienen una alta tasa de contratación de mano de obra, son de rápida ejecución, pero inyectan muchos recursos, porque como decía, los rendimientos son tan lentos que hay que trabajar con bastante más gente y son de rápida ejecución, y en este minuto toda esa gente está con desempleo. Se realizan condominios o muchas viviendas al mismo tiempo para que también sea rentable para las empresas. Entonces, son proyectos de rápida ejecución, apenas se adjudican, a los 60 días estamos iniciando obras y son proyectos cortos. Entonces, pero se contrata mucho volumen de mano de obra. Y en este minuto toda esa gente está desempleada. Bueno, también parte de las metas del gobierno era... como dijo Ofelia, por supuesto, el plan de habitación de emergencia habitacional ha sido lo principal para el Ministerio de Vivienda, lo cual nos parece muy bien, muy positivo, porque es muy necesario erradicar los campamentos. Pero también, efectivamente, hay otras líneas que potenciar y en ese sentido el gobierno se había puesto como meta potenciar lo que era el acondicionamiento térmico de las viviendas y todo lo que era la erradicación del plan de asbesto. Y la verdad es que con estos números se va a hacer muy difícil llegar a cumplir las metas que el mismo gobierno en el fondo se planteó. Y por último, como efecto, digamos, consecuencia está la contaminación del medio ambiente. Como bien decía Felipe, también mostraba los proyectos, digamos, PDA,
lo que buscan es poder descontaminar todas las regiones con alta contaminación por combustión, por el uso de calefacción a leña, y estos proyectos que acondicionan térmicamente las viviendas lo que permiten, y también complementando con los paneles solares y fotovoltaicos, con la eficiencia energética, lo que buscan es en el fondo reducir, por un lado, el consumo de calefacción, el ahorro para las familias de lo que significa mes a mes, pero totalmente lo que significa la contaminación del medio ambiente. Esos son como los efectos y consecuencias de este déficit presupuestario. Y para terminar, lo que nos tiene muy preocupados es que, pese a que el Ministerio, con quien trabajamos muy de la mano y colaborativamente, nosotros con la DPH, aquí con Carlos Araya, llevamos un trabajo muy colaborativo en ese sentido. Sabemos y nos consta que ellos presentaron un presupuesto bastante más alto para este año, alrededor de 20 millones de UF. Sin embargo, lo que está aprobado y que fue publicado, de hecho, el día de ayer, es incluso menor al presupuesto que hemos tenido estos 2 últimos años. Entonces, es crítico. En el fondo, tendríamos por un tercer año consecutivo una tasa de colocación de subsidios de alrededor de 65.000, 60.000 subsidios por año, que eso es la mitad de lo que se venía asignando desde el 2010 a la fecha. Entonces es muy crítico, y todos estos efectos que en el fondo estamos explicando se van a acrecentar aún más, y la tendencia de este programa, que es un excelente programa, es a ir desapareciendo, porque en el fondo, si esto sigue así, lamentablemente la industria de empresas y entidades patrocinantes ya no van a poder continuar. Y para qué decir lo más importante, son los beneficiarios que siguen esperando en condiciones muy críticas. Le doy el pase a Carlos Jiménez para que nos hable un poquito de los efectos positivos que... La palabra. Le damos las gracias. Estuvo muy clara su exposición. Le pedimos sintetizar a don Carlos, porque tenemos un punto 2 de la tabla, estamos casi en los tiempos, pero ha sido muy interesante la exposición de la directora, señora Macarena Celis, respecto a este programa, que además yo quiero, como presidente de la comisión, señalarlo con mucha firmeza. Es un programa necesario, fundamental, que es muy buscado, ¿no es cierto?, por nuestra familia, pero además algo que usted dijo que es muy cierto: las grandes constructoras no les interesa este programa, y son entidades, ¿no es cierto?, como ustedes, que han hecho un esfuerzo importante para tenerlo y sacarlo adelante en beneficio de las familias. Igual se le agradece el trabajo de estos años, y esperamos que podamos en el Ministerio, en la discusión presupuestaria, ver cómo esto se puede revertir. Don Carlos. Bueno, primero, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Jiménez, presidente de ANAEGIS, la asociación gremial que agrupa entidades patrocinantes de principalmente la región metropolitana O'Higgins y Valparaíso. Primero, darle las gracias por su intermedio, presidente, a la senadora Gatica, que nos ayudó con la gestión de esta reunión, y a cada uno de ustedes justamente por recibirnos y atendernos. Bueno, es difícil hablar después de Mácara, fue bastante elocuente, y lo único que nos quedaría por decir, e insistir, mejor dicho, es de lo positivo del impacto que tienen estas políticas públicas. A nivel social, uno se olvida a veces de cosas como, bueno, la habitabilidad y la dignidad. Como decía el senador Sandoval, si no me equivoco, fue muchas veces cuando uno tiene una vivienda, empiezan los problemas, ¿ya? Tener una vivienda no es un fin en sí mismo. Tener una vivienda significa tener donde refugiarme cuando llueve. Si mi casa se llueve, no cumple esa función. Tener una vivienda significa tener donde cobijarme cuando hace frío. Si efectivamente dentro de mi vivienda no tengo ese calor, no está cumpliendo su función. Es muy distinto la línea del cualitativo a la del cuantitativo, en el sentido que yo tengo que entrar a la casa para entender lo que está viviendo esa familia. El cuantitativo, claro, yo lo puedo contar desde afuera, pero las vivencias tengo que estar presente ahí, tengo que vivirla. A nosotros nos ha pasado mucho que cuando inauguramos plaza, la gente nos dice, pucha, qué rico, porque ahora mis niños van a tener dónde jugar. Porque justamente con las políticas de vivienda progresiva, todo el suelo termina construido y no hay patio en esas casas, donde se pueda desarrollar una vida social. Muchas familias nos cuentan de que ahora van a poder recibir visitas, porque antes sus casas les daban vergüenza.
porque los mejoramientos que hacemos tienen que ver con la habitabilidad, no son estéticos. ¿Ya? Mucha gente nos cuentan de la cantidad de leña, por ejemplo, de que se deja de hacer los PDA. ¿Me puedes poner, por favor, las últimas diapos, Maca, nomás, por favor? Esas dos. Estos son testimonios reales. Por ejemplo, en el lado de la izquierda es don Víctor Hugo, que él es un vecino de Cerro Navia, ¿ya? Una carta escrita del 2015, donde él, de su puño y letra, le daba gracias a las constructoras y a las entidades patrocinantes que, como delante describimos, no somos grandes empresas. La mayoría de nosotros tenemos, las entidades patrocinantes, si es que tenemos 5 trabajadores, ya es harto. Ya más del 60% trabaja en esas dimensiones. Entonces, para ellos y para nosotros es muy importante esto. Y aparte que a nivel de política social es muy alto el alcance que tiene, porque hacemos mucho con muy poco. Al lado derecho tenemos, por ejemplo, unos vecinos de Cochrane, ¿ya? De que ellos efectivamente también, a través de esta muy buena política pública de los planes de descontaminación ambiental, forran sus viviendas para poder, por ejemplo, en el caso de la señora Nancy, que ella misma lo cuenta ahí, disminuir el consumo de leña para calentar sus hogares, ¿ya? Algo que no solamente un esfuerzo económico, sino que también un esfuerzo físico. Y dada la alta y avanzada edad de estas familias, es algo que repercute en el día a día. Ya nosotros vimos muchos datos, mucha estadística, pero estas personas no son solamente un número. Entonces, muchas veces, por salvar 1, 2, 3 familias, para ellos es un pacto tremendamente significante. Eso nomás. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Nosotros le damos. Senadora Gatica. Gracias, presidente. Tengo varias dudas después de esta presentación, presidente. Y la primera tiene relación con, obviamente que comparto plenamente lo que significa este programa, el beneficio no solamente a las familias de poder vivir con dignidad y mejor, sino que también viendo la situación económica que está pasando hoy día en nuestro país, es cuando más desde el Estado, desde el gobierno, hoy día se tienen que apuntar los esfuerzos para poder reactivar la economía, porque hoy día la gran preocupación que existe dentro de sus gremios, que hoy día ustedes representan, que tengo entendido que es desde la región de Valparaíso hasta la zona sur, hasta la región de Aysén, es precisamente ese, presidente, es poder mantenerse. Y no solamente mantenerse ustedes, sino que mantener las fuentes de empleo que ustedes hoy día entregan. Y eso es lo más complejo. Yo en realidad, la primera duda que tengo es si ustedes tienen un catastro de acuerdo al presupuesto 2023 que fue implementado este año para los mejoramientos de vivienda y la rebaja presupuestaria que se estaría viendo para el presupuesto 2024 a esta propuesta, ¿cierto? ¿Cuántas familias serían las afectadas? Eso es lo primero, porque yo tengo el dato, por lo menos saqué la cuenta de mi región, y en mi región se estarían viendo afectadas sin este beneficio, si es que el presupuesto se aprueba de la manera en como lo está presentando el gobierno del presidente Boric, 1.000 familias. Y es una región chica. Eso por un lado. El otro tema es cuántas empresas de las que ustedes hoy día están representando estarían en una situación compleja, es decir, a punto de quebrar, es decir, terminarse. Si tienen ese catastro, ¿cuántos empleos menos significarían esto? Y por otro lado, ¿cuántos empleos están generando ustedes hoy día? Más o menos un estimativo. Yo creo que eso es muy importante porque también hemos visto en las noticias estos últimos días, presidente y colegas, que lamentablemente hoy día el tema laboral no se ve bien. Por lo tanto, si ya estamos viendo que el tema laboral no se ve bien, obviamente que estamos a tiempo para poder tomar medidas. En su momento, en pandemia, cuando la situación era compleja también, ¿qué es lo que decidió el gobierno? En su momento fue reactivar e inyectar recursos a este programa, entendiendo de que esto va a poder generar mayor cantidad de fuentes de empleo, va a poder reactivar la economía, va a poder haber un circuito, ¿cierto?, económico que iba a poder no impactar tan gravemente, en este caso, a la ciudadanía. Entonces, yo siento que hoy día desde el gobierno, y aquí a los representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pedirles en realidad de que, en primer lugar, se haga un reanálisis del presupuesto 2024 y de cómo se van a implementar los recursos para este programa, teniendo en cuenta la situación económica del país hoy día.
Eso, presidente. Gracias. Vamos, ¿cierto?, a hacer todos los esfuerzos. Nosotros tenemos un segundo punto en la tabla, le pedimos obviamente excusas, muy importante lo que ha dicho la senadora, pero tenemos un segundo punto y tenemos invitados. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos como miembro de la comisión también de ayudar desde la comisión mixta, como han dicho los senadores acá, para tratar de revertir en parte esta caída que nos preocupa de verdad, nos preocupa enormemente, sobre todo en un ministerio que en este año en particular debe dar señales más que nítidas de que vamos en la línea de seguir apoyando a la familia por todo el problema que se vivió en este año en particular, donde se han conocido situaciones que son bastante dolorosas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo ocurrido con el tema de las fundaciones. Entonces, obviamente que este es un programa que debiese ser fortalecido de manera potente. Así que vamos a través de nuestras bancadas, vamos a tratar de hacer esfuerzos para que nuestros integrantes de la comisión mixta de cada uno de nuestros partidos pueda ayudar en parte a solucionar esto. Senador Sandor, usted podría, que tiene más experiencia acá en el Senado. Claro que sí, usted nosotros somos no, en el Senado de que nosotros estamos debutando acá en el Senado. Son un poco años más nomás, pero sí me parece ser sí, igual. No, pues también primero. Así que por eso me están cargando motes pero igual, de todas maneras, quizás sería bueno contar con las cifras, con la evolución de las cifras para la discusión en esa comisión mixta. Y por supuesto lo más rápido posible, porque esta discusión ya se inició con el presupuesto en tramitación. Para ubicarme en el tema, llegué tarde. Mi ciudad es lejana a la capital. Es respecto a la autoconstrucción, si se tocó ese tema. No, el tema de mejoramiento de vivienda, mejoramiento. Reparaciones, arreglos, mejora. En autoconstrucción lo haces todo. Sí. Por lo menos en Iquique le hemos hecho por miles durante los últimos... Lo dijo muy claramente el ministro Montes la semana pasada, cuando estuvo. Por eso decía yo, eso no se está tratando. No, lo que pasa es que las entidades patrocinantes lo que hacen, lo que yo entiendo, cuando ganan subsidios, ustedes se asocian con una empresa constructora que son generalmente más pequeñas que las grandes, que son los que realizan los trabajos, ¿no es cierto? ¿Usted quería finalizar? Querido senador Soria, le damos la palabra para terminar, don Carlos. Sí. Muchas gracias. Quiero ubicarme nomás Sí, eso. para poder eso. chutear la pelota, Eso. no venir a hacer números. No. Está bien, muchas gracias. Y por lo demás me ha tocado hacer miles de viviendas. O sea, alguna experiencia allá en Iquique. Por su intermedio, señor presidente, solamente responderle a la senadora Gatica. Mira, los datos exactos de esta lista de espera que han cuantificado en las postulaciones que uno hace a través del RUCAN, que eso es información que maneja el Ministerio. Pero nosotros hemos estimado de que, dado el promedio de familias que postulan anualmente, podríamos estar hablando que solo la lista de espera podría corresponder a 110.000 familias, ¿ya? Si eso le sumamos las que pueden postular este año, eso se puede duplicar. Entonces, en términos presupuestales, se están presentando 10 millones de UF para poder abordar tanto la lista de espera como lo de este año. O sea, lo que pudiese postular el próximo año, estaríamos hablando de alrededor de 48 millones de UFs, ¿ya? Lo cual es una cifra muy grande, ¿ya? Sin embargo, con 23 pudiésemos abordar al menos la gente que ya postuló, la gente que ya generó una postulación, que ya movió los documentos, que ya tiene su proyecto, ¿ya? Solamente eso. Tenemos una buena noticia y le damos las gracias a la Fundación Alcanzable, que nos ha dicho que ellos, como tienen una exposición de 30 minutos, van a ir la otra semana en el punto 1 de la tabla. Así que tenemos hasta las 11 para seguir discutiendo este tema. Senadora, tiene la palabra, senadora Pascual. Gracias, presidente. Yo, saludarles a todos, a todas. En honor al tiempo no voy a opinar, digamos, solo sumarme a la preocupación y, por supuesto, hacer las mejores gestiones independiente de lo complejo y lo estructural que es el presupuesto y que siempre nos dicen que no se puede cambiar a última hora, digamos, pero creo que hay que manifestar la preocupación profunda. Yo solo le quería solicitar a don Carlos, digamos, por parte del Ministerio de Vivienda, si nos puede entregar también sumamente detallado, digamos, las cifras
oficiales, digamos, del mismo en materia de los recursos en el marco de los últimos años, cosa de, no pongo en duda lo que nos han puesto las égis encima, pero me parece que es importante tenerlo con el respaldo también de los números del MIMBU en materia de presupuesto, en materia de familias alcanzadas también, por lo tanto beneficiadas, y también preguntarle si es posible en esa información que nos puedan hacer llegar un análisis de la disminución, porque si yo me fijo en los gráficos que nos exponen las asociaciones de entidades patrocinantes, hay un tema relevante que no sé si yo lo puedo interpretar así, estoy bien en la interpretación, pero si no me gustaría la interpretación exacta del MIMBU. Hay una disminución el 2011 y el 2012 en materia de estos programas, que son los programas de mejoramiento y de readecuación, digamos, y recuperación, digamos, de las viviendas. Yo entiendo que estos programas, además, sobre todo el DS55, funcionan en que todas las familias tienen que ponerse de acuerdo en cuál es la reparación que van a hacer. O sea, uno no puede poner el techo, el otro el piso, la otra el cáliz, por decir algo. O sea, tiene que haber una unidad para que la empresa que entre contrate mano de obra especialista en el tema específico, porque si no sería mucho más caro tener un maestro para una cosa, un maestro para la otra, entonces tiene que homogeneizar. Entonces, las disminuciones que se producen en el 2011 y el 2012, quiero saber si esto se produjo producto de la prioridad en construcción de vivienda nueva y otorgamiento de subsidios post-terremoto, porque casualmente es post-terremoto. La disminución que se produce el 2018-2019, que también es alta, es grande, son más de 3.000, 4.000 millones. Y la que entiendo que dio explicación y que yo llegué a la colita de la exposición del Ministerio, que se produce hoy producto de el retiro de los recursos extraordinarios del 2020-2021 y por eso la disminución. No estoy justificando la disminución ni compartiéndola, me parece que efectivamente es importante siempre, pero si acaso esos 3 PIC a la baja que se dan en los gráficos que nos muestran las entidades patrocinantes, ¿cuál es el análisis? ¿Por qué tan brusco, digamos? Porque además casualmente coinciden con cambios de gobierno. Entonces, quiero saber si eso tiene que ver con los acomodos, los análisis de los programas, o sea, una explicación más científica, por así decirlo, de la evolución del presupuesto en estos programas. Senadora Pascual, don Carlos. A mí igual me gustaría aprovechar lo que ha dicho la senadora Zurba, a preguntarle a don Carlos a usted. Que la disminución se da en el marco de lo que dice la senadora de que se retiran estos recursos extraordinarios los años anteriores, pero ¿cuál fue la propuesta que hizo el Ministerio en este caso? Igual importante. Sí. Gracias, presidente. Sí, estaba anotando aquí y pidiendo también que podamos nosotros ir complementando también con lo que pidió la senadora Gatica, ¿cierto? De ir entregando números sobre la demanda, la demanda potencial, los no atendidos, para poder tener una minuta y un análisis lo más comprensivo posible, y también en la mirada de un plazo largo, como indica la senadora Pascual. Yo creo que es un buen análisis. No he visto ahora hasta atrás, al 2011-12 el análisis, pero es evidente y yo creo que tiene toda la lógica. Lo que apunta es que hay una especie de equilibrio entre lo cual y lo cuanti que generalmente presiona los recursos del Ministerio, y los énfasis que han ido dando cada gobierno en el momento. Post-terremoto, evidentemente, hubo ahí, si bien es cierto, hubo viviendas que repararon en el terremoto del 2010 y también involucraron recursos, lo más costoso fue la reposición de las viviendas destruidas. Y en el gobierno 2 de la presidenta Bachelet hubo un impulso también a lo cualitativo en un momento de crecimiento y de ampliación de esos programas, pero que también obviamente después tiene un retroceso. Quizás, bueno, nosotros vamos a preparar un análisis largo en el tiempo de cuáles son las razones de la evolución del programa, y que se repite también en este ciclo. Efectivamente, como también dijo la senadora Gatica, cuando se define inyectar recursos al sector vivienda en medio de la pandemia para mantener la actividad económica, obviamente siempre lo más rápido son estos programas, que mueven además pequeñas empresas y que tienen una ejecución rápida. Hacer un proyecto de vivienda es el de largo aliento, terreno, los permisos, los proyectos, la demanda aquí es de ejecución muy rápida y por lo menos tiene un impacto muy rápido en empleo, y eso es efectivo. También podemos aportar cifras de empleo, de los impactos de los años y de los presupuestos, para poder hacer un análisis
que sea útil para el proceso, obviamente, de la discusión presupuestaria. Vamos nosotros a preparar esas minutas, presidente, y aportarlas también a la discusión. ¿Cerrar? ¿Tiene la palabra? Sí, muy en breve. Lo que el Ministerio Nombre, por este favor. año, Don Felipe Valdivia, presidente de ANACON. Felipe Valdía. Aquí está, presidente de la Asociación Nacional Gremial de Empresas. Eso. Lo que manifiesta Carlos, jefe de la EPH, es que la intención o la primera presentación presupuestaria de este año fue cercana a los 20 millones de UF. Entonces, estamos alineados en términos de esta necesidad. Eso es lo que presentó el Ministerio. Pero fue la DIPRES quien rebajó esto. Por tanto, sobre la necesidad de más recursos, quizás no hay tanto cuestionamiento. El problema está en quién dispone de esos recursos. Ese yo creo que es el inconveniente y es ahí donde solicitamos vuestra ayuda, señores senadores, porque no vemos otra vía. Si el Ministerio, que es quien administra estos recursos, quien ejecuta, los solicita, es por algo, hay una razón. Y hoy día, lamentablemente, no está pasando eso. Gracias. ¿Su nombre? Ofelia Capone, Señora presidenta de la Señora asociación. Ofelia, presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Técnicas. Sí, un poco para contestarle a la senadora con respecto a los empleos. Nosotros como gremios aproximadamente calculamos 700 empresas, ¿ya? Y calculamos en cada una haciendo un sondeo que son 5 a 6 personas por empresa, ¿ya? Ahora, en las constructoras, ahí es mucho más el número. Acá nosotros tenemos ese sondeo de las entidades, pero las empresas constructoras ahí, Felipe, Macarena, ustedes más o menos a lo mejor pueden manejar el número de empleos que tienen, que era un poco lo que usted consultaba. Entonces, esa sería, ese es el número. Señora Ofelia. Senadora Gatica. Minutos finales. Sí, gracias, presidente. Presidente, no, ahora ya enfocado en realidad en un tema más puntual sobre la región de Los Ríos. El recorte que estaría sufriendo Los Ríos específicamente para los subsidios de mejoramiento bordea los 4.300 millones de pesos para el año 2024. Esa es la propuesta que está entregando hoy día el gobierno y que hoy día equivaldría en realidad a quitarle este beneficio a 1.000 familias que hoy día necesitan vivir de manera más cómoda, de manera más digna. Eso por un lado. Y me gustaría pedirle también aquí a los colegas, presidente, a la Comisión de Vivienda de este Senado, que poder en realidad oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo con respecto a cuál va a ser la metodología que se va a implementar en el Servio de la región de Los Ríos, teniendo en cuenta la fuerte crisis que se está viviendo producto de la situación que pasó con el director que estaba liderando el Servio Los Ríos y que hoy día, producto de la justicia, tuvo que dejar su cargo, obviamente, y cuál va a ser la implementación que va a ejecutar el MIMBU, porque no podemos tener un servicio descabezado, tan simple como eso. O sea, necesitamos tener información, los comités de vivienda tienen angustia, tienen preocupación, para cuándo se va a efectuar el proceso del ADP, de este concurso, y cómo también quizás las decisiones que tomó este director, que hoy día ya no está, producto de situaciones complejas, si esas decisiones fueron atingentes o no fueron atingentes, porque aquí yo lo que estoy viendo es que lo que él estuvo proponiendo para Los Ríos va en desmedro de la región. Entonces me preocupa y eso es lo que quiero pedir. Quiero saber cuál va a ser el procedimiento del MIMBU, cuál va a ser el plazo en el cual vamos a poder contar con un director titular, una persona que cuente con las capacidades para poder liderar una cartera que es tan importante, que va en ayuda de esas familias, de las familias más vulnerables del país. Gracias, presidente. No hay problema en el oficio, pero sí yo quiero clarificar que yo creo que tal cual lo vimos nosotros como región, cuando no teníamos ADP titular,
debe haber, mientras se genera el proceso, que no deja de demorar 4 o 5 meses, debe haberse nombrado una persona que está subrogando, que tiene todas las atribuciones, ¿no es cierto?, para seguir trabajando con los comités, don Carlos. Sí, y él está ya en funciones, el jefe del departamento técnico, tengo entendido, tuve una reunión la semana pasada con él y se mantiene la actividad en el servicio como ha sido también en otros casos y como es al principio también del ingreso a las administraciones donde los concursos se abren. La renuncia no voluntaria del director anterior se cursó ya y posterior a eso se abre el concurso que tiene un proceso más o menos de 3 o 4 meses, como dice el presidente. Y evidentemente... Lo importante es que la persona que está en ese periodo tiene todas las atribuciones. Tiene todas las facultades y mantiene la dirección del servicio tal cual son los directores titulares. Eso es lo importante. Sí, presidente, yo solamente pedirles que no le bajen el perfil a una situación que es crítica. El director del Serviu, que se ganó el ADP anteriormente, todos sabemos por qué hoy día no está trabajando y ejerciendo su labor. Tan simple como eso. Y hoy día estamos viendo un desmedro bastante fuerte para los ríos nuevamente y que tiene que ver con una rebaja para el presupuesto del año 2024 equivalente a los 4.300 millones de pesos que va en perjuicio de 1.000 familias del territorio. ¿Y por qué? Porque quien dirigía el servicio probablemente estaba preocupado de cualquier cosa. Probablemente estaba preocupado de cualquier cosa, menos de poder ejecutar los recursos de buena manera y de entregar un beneficio a las familias más vulnerables. Hay un plan de emergencia habitacional, hay un plan que se debe cumplir y que hoy día yo siento que así como vamos, por lo menos en mi territorio no se estaría cumpliendo porque no hay un control y un manejo adecuado de los recursos que hoy día forman parte del mismo. Entonces, por eso yo lo que pido es algo que es mínimo y que es tener claridad de cómo se va a funcionar. El año pasado estuvimos todo el año sin un director titular y bueno, y llegó esta otra persona que ganó el ADP y ya sabemos los resultados. Entonces yo espero de que hoy día se tenga mayor prolijidad en el momento de poder finiquitar y designar el ADP nuevo que se va a concursar. Es eso, presidente. Gracias. Gracias, vamos a oficiar, ¿no es cierto? Y también yo solicito un oficio al Ministerio de Hacienda para que le hagamos ver, ¿no es cierto?, nuestra profunda preocupación por esta rebaja un 54% que va a afectar no solo a la región de Los Ríos, sino que a todas las regiones del país. ¿Habría acuerdo? Senador Soria. Asigna por familia en plata el gobierno para hacer su casa. ¿Cómo, Señora, perdón? Esto es mejoramiento. Solo mejoramiento. Ellos son de asociaciones criminales encargadas de programas de mejoramiento de viviendas, no son de construcción de viviendas. ¿Pero cuánto el subsidio ahí, Sí, señora? el subsidio promedio desde alrededor de 212 UF promedio por unidad. Por familia, ¿eso en dinero? Sí, por familia. ¿Eso en dinero es? Plata. Promedio porque todos los subsidios tienen un valor distinto, si no es eso lo que te digamos. pregunto. Claro. ¿Cuánto Hay plata que que tú multiplicarlo el gobierno le da a la familia chilena? En plata efectiva son como 7 millones y algo, creo. O sea, subió harto también porque antes estaba... Este es el promedio. Pero es el promedio, porque efectivamente hay subsidios que son mucho más caros, por ejemplo, como el programa de acondicionamiento térmico, el plan de descontaminación atmosférica, son subsidios bastante más altos que otros subsidios. Porque involucran ahí ventanas térmicas, ventanas termopanel, revestimiento térmico en toda la fachada, ventilaciones pasivas, cambios de puertas, vamos a tener, ventanas. señora Macarena, vamos a tener una especial preocupación en este tema. Ojalá podamos ayudar y contribuir. Es una preocupación importante. Yo, por cierto, que la vamos a exteriorizar y vamos a hacer llegar los oficios, pero también las gestiones que podamos realizar para tratar de revertir en parte esas cifras que nos preocupan. Así que le damos las gracias a las dos asociaciones por su presencia, al Ministerio, a don Carlos Araya, a la señora Janet, que está allá también en Santiago. Y, por cierto, ¿no es cierto?, ya habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.